Compatriotas, sí, hay algo que nos caracteriza siempre a nosotros, es nuestro polito. Si fuera con su gorrito, creo que hay que hacerlo más constante, como una costumbre en nuestras escuelas políticas, porque ustedes entenderán, estamos saliendo a través de las redes sociales a nivel nacional y cruzando las fronteras. Entonces, para la próxima, compatriotas, su gorrito, al menos su polito siempre, para poder identificarnos, y que en verdad es parte de nuestra identidad a lo largo de los 24 años que hemos estado en el neocacerismo. En todo caso, se nos hace conocer a todos los compatriotas para las próximas reuniones. Gracias. Compatriotas, doctora, está llegando ya el mayor Antáuro. Compatriotas, nos ponemos de pie todos y lo hacemos la recepción al ingreso de nuestro líder, el mayor Antáuro. Por favor, quisiera solicitar a ver si me avisa alguien en la puerta para poder, a ver, nos ponemos de pie, compatriotas, para poder hacer la recepción y recibirlo con fuertes votos patrióticos a nuestro líder, el mayor Antáuro, que en el día de hoy también se encuentra con nosotros, también con otros dos invitados, tanto el congresista Castro como también el señor congresista Alarcón. Entonces, hoy ya tenemos mucha invitación. Bien, compatriotas, está ingresando el mayor Antáuro, lo recibimos con un fuerte votos. ¡Palmas, compatriotas! Bien, mayor Antáuro, buenas tardes. Aquí en la Escuela Política con la doctora Pilar Roca. A ver, por favor. Bueno, buenas noches con todos, ya estamos junto a la hora. Sí, faltan 3 minutos para las 7 y como es nuestra costumbre, comenzamos a las 7 puntualmente, ¿no? Ay,
Bueno, voy a avisar que vamos a tener el lunes, el Día de la Mujer, no el Día de la Mujer, vamos a hablar el tema mujer el lunes, va a venir la antropóloga Fanny Guevara y va a venir un artista, Margot Palomino, para que sepan ustedes qué pasa con una mujer artista. Y por supuesto, si podemos, la vamos a hacer cantar un poquito, ¿no? Porque tiene una voz preciosa y canta. Y para también pasarla bonito, ¿no? Con ella. Entonces el lunes tenemos ellos dos, después tenemos a Ponte el miércoles y Lilia, que ya vino una vez, Lilia Romero, la tenemos el jueves. A ver, por favor, un poquito de silencio. Ya les he dicho que lo que hablan allá se escucha acá. Entonces es medio complicadito. A ver. Bueno. Ya. Si pueden, por favor, bajar los teléfonos, ponerlo en modo avión o ponerlo de alguna manera que no suenen, pues no. Entonces los que esperan llamada, pónganlo que no suene, que vibre, para que ustedes sepan que hay una llamada, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a la charla de hoy, que tenemos a Jorge Castro, como ya han dicho, es congresista. Él vive en la zona de Tacna, Moquegua, Arequipa, más o menos por ahí se ubica Jorge, y él va a hablar sobre, aquilatando las experiencias que él ha tenido en su vida de político, ¿no? Porque también ha sido congresista. Entonces él va a hablar sobre el poder y vamos a ver cuáles son los intríngulos del poder, pues cómo él lo ha sentido, cómo se maneja el poder, porque una cosa es la teoría desde un escritorio, que claro, estudiamos el poder desde un escritorio, ¿no? Pero otra cosa es vivirla, ¿no? O sea, estar allí, ver cómo se mueve, ver qué se puede hacer y ver todo lo que ocurre. Y bueno, como siempre, Antauro hará un comentario y ustedes, lo único que les pido, por favor, que se están últimamente indisciplinando, ¿no? Están todos queriendo hablar a la vez de nuevo, ya hemos quedado que así no es, van a ir pidiendo la palabra. Ahora vamos a comenzar a dar la palabra por los que estén en el fondo, ¿no? Para que vayan, y la van pidiendo, y las preguntas, por favor, no estén haciendo exposiciones. Los ponentes no han venido a escuchar sus exposiciones, y yo creo que saben un poco más que ustedes, ¿no? Pero sí las preguntas, lo que no está claro, lo que les pareció raro, preguntas siempre para que se vayan absorbiendo las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, comenzamos, dejo a Jorge Castro con ustedes. Buenas noches, mis queridos compatriotas. Aquí vamos a tratar de resumir el poder político, cómo se construye el poder político. Lo venimos de manera permanente, casi desde los 16 años nosotros hemos sido dirigentes en la Universidad San Agustín. O sea, y de ahí hemos sido políticos. Ya, y las canas ya ustedes se podrán dar cuenta de las experiencias que tenemos. Eso nos ha permitido resumir algunas cosas importantes en la vida de los políticos, cómo construir y cómo se hace el poder político y cómo se sostiene y el qué hacer para mantenerse en ese sentido. Algo que hace algo más de 2 décadas conversamos con Antauro y le pareció interesante justamente en la exposición. Ojalá que te parezca mejor. Bueno, en todo caso, tenemos un grupo. Como todas las cosas, tienen una explicación técnico-científica. No hay nada que sale del aire, no hay nada porque vino alguien y simplemente iluminado y nos dijo esto. Nosotros hemos partido siempre, la teoría del poder político, tengamos acá un cuadrado aparentemente, ¿no es cierto? Sobre este cuadrado se construye una pirámide. La pirámide, los puntos acá, etcétera, etcétera, y también de acá. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Aquí encontramos lo que es el poder político. Esto no es nuevo. Esto desde que el hombre aparece en la tierra, imaginemos nosotros
Imaginémonos nosotros el hombre que aparece en la tierra y comienza a lo que se llama la propiedad privada. Comienza la familia, unos tendrían 10 hijos, otros tendrían 3, etcétera, etcétera, y cada uno comienza a parcelarse la tierra, porque eso quería vivir la persona, era lo lógico. Como cualquiera de nosotros trasladémonos a ese tiempo y simplemente queremos proteger a lo nuestro, cultivar la tierra, ahí viene toda la generación de cada uno, la propiedad privada primero. Ahora, ¿pero por qué? Era por la etapa de subsistencia. Ahora bien, ¿cómo comienzan a construir, cómo se forman los estados? Se forman a través de un poder político, no una cuestión, eso viene desde el tiempo del incanato, los anteriores a los incas, ustedes lean la historia de los romanos, etcétera. Todos tienen un rey o un inca o quien sea, pero construido en función de 4 elementos. ¿Y por qué los 4 elementos? Porque los 4 elementos fundamentales no son descubrimiento de ahora ni de nosotros, lo que nosotros estamos sintetizando los hechos y realmente le tratamos de explicar de una u otra manera. Si nosotros vemos, una mesa tiene 4 patas, porque es la forma más estable. Ahora, si una pata cojea, es indudable que la mesa no va a caminar bien, o mejor dicho, va a ser inestable. Y es lo que sucede en la política también. La política, por eso hablábamos primero de este cuadrado con fines explicativos. Aquí tiene usted otra patita, otra patita que sale acá, otra patita que sale acá. Esa es la mesa. Y eso da origen a lo que hablábamos, la pirámide, la famosa pirámide política. Los gobiernos más estables se construyen en función de eso. O todos, mejor dicho, se construyen también. Ahora en el proceso electoral también vamos a construir esto, pero lamentablemente una vez de las elecciones cojean las patas. ¿Qué patitas son estas? Mejor dicho, o lo que resultarían siendo cada uno de estos vértices de la pirámide. Ojo, mucho ojo aquí. La pirámide, poder político, necesita un poder social. O sea, lo que hoy estamos haciendo nosotros es engancharnos con la sociedad peruana, engancharnos con cada uno de ustedes. Ahora bien, en este caso, lo vamos a tratar de simplificar dado que el tiempo y después vamos a hacer las repreguntas al respecto. El otro es el poder de la información. Nuestros antiguos peruanos tenían sus oidores, por el otro lado también en los romanos, todos tenían así. Este es el poder de la información, porque sin este poder de la información no caminas. O sea, es lo que hoy le llamamos la prensa, ¿no es cierto? Pero para eso tienes que estar muy bien informado. Después ya entraremos cada uno de estos tópicos. El otro poder es el poder de la información, poder social, el poder económico. El poder económico es el que mueve. Sin economía no hacemos nada. Va a ser bastante complicado para nosotros. Y de igual forma, eso lo hicieron en el tiempo de los incas, lo hicieron también en el tiempo de los romanos, etc. Grábese bien esto, porque esas 4 patas son las que van a manejar nuestra campaña. Y tenemos que hacerlo en cada uno de sus terrenos. El otro, el poder social, poder de la información, el poder de las Fuerzas Armadas. Todos han tenido ejércitos. Del ejército romano no aparecen hasta en las películas, aparecía que era el que sostenía al rey. Cuando se quiebre esta pata, o se quiebre esta pata del poder social, todos se refugian en el poder de la fuerza. Lo vimos en Chile, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en... Este es el soporte. Hoy es el soporte, ¿quién es? Del gobierno. ¿Tiene soporte social? 0. Poder de la información, hay uno que otro lo maneja así, o sea, es como una pata quebrada, llamémosle así. Y el poder económico tampoco no está muy de acuerdo, porque va chocando con sus intereses. No choca directamente, sino a través de la inestabilidad política le genera algún tipo de pérdidas y estos tampoco no se sienten muy conformes. De repente a los que están haciendo negocios directos con el gobierno, lógicamente que se sienten felices y contentos, ¿no? Entonces, pero aquí entran todo ese tipo de variables. Entonces, pero el soporte, desde el primer momento, el que reemplaza todo esto es justamente esto, reemplaza. ¿Por qué? Porque tiene el poder de la fuerza.
pero no se sostiene ni por esto, ni tampoco por esto. Inclusive esto ya también un poco que le dan. Ese es esquemáticamente, en cualquier momento podemos ampliar al respecto y nos vamos a dar con esto. Ahora, frente a esto, ¿qué hacer nosotros? El problema de siempre, eso desde cualquier tipo de revolución, siempre pensaba en qué hacer. ¿Qué vamos a hacer frente a cada uno? Tenemos que construir cada uno de estos poderes, estas patitas, nosotros mismos, con nuestro esfuerzo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros y construir también volver a este proceso de reconstrucción inicial que teníamos. La explicación inicial es la que es válida, porque caso contrario no vamos a tener estabilidad tampoco. Y para eso, el qué hacer significa qué proyectos tenemos desde el punto de vista social. Uno de los grandes problemas que se tiene en el país, un saludo a todos nuestros amigos que han llegado, porque me ha sorprendido su visita, pero hay algunos amigos que no pensaban. Bueno, el poder social, sí. Es importante esto, o mejor dicho, todas son importantes para alcanzar la estabilidad de la mesa. Si no, no tenemos estabilidad. Pero en este caso, ¿cómo podríamos alcanzar estabilidad social? También esta es otra pirámide. ¿Cuántos tienen acceso al trabajo? Primera tarea. Por eso que es importante también esto amarra, y disculpen que necesitamos, aquí también está el excongresista Alarcón, con quien varias veces hemos conversado cuando estábamos en el Congreso, era Contralor General de la República, por si acaso no estamos hablando. Entonces, aquí es importante porque los dineros del Estado se pierden como sin nada. Y vamos a partir mejor, en todo caso, para explicarle de la situación económica. Chile, nuestro rival casi de siempre, no hasta en el fútbol. Chile tiene 18 millones de habitantes y su presupuesto público es de 93 mil millones de dólares. El Perú, este es nuestros amigos chilenos, que nosotros en Tacna lo queremos mucho también, ¿no? Creo que. Entonces acá, 18 millones de habitantes. Perú tiene 33 millones y su presupuesto llega a 65 mil millones de dólares. O sea, ya ahí se pueden dar cuenta, un país que es menos rico que nosotros. Algo está pasando con nosotros. Y yo no estoy diciendo que Chile sea la maravilla tampoco, pero conocemos esa realidad. Tiene menos habitantes y, entre comillas, llamémosle así, gana más que nosotros. Nuestro presupuesto llega a esto. ¿Qué está pasando con el presupuesto de la República, Néstor? Que si bien es cierto ha crecido también, válgame ver, ha crecido bastante, pero somos 33 millones. Si nosotros comenzamos a dividir esto entre la población, Chile pues nos triplica. Cada chileno hasta cierto punto le toca 3 veces más que a cada peruano. Aparte de eso, estos 65, por eso viene la cuestión de la situación económica, aparte de los 65 mil millones de dólares, ¿dónde va ese dinero? Está absolutamente mal distribuido, de forma categórica. El Congreso hace lo que quiere, se aprueba el presupuesto que quiere, no teniéndola esa facultad, sino que entre en contubernio con el Ejecutivo de tal manera, porque el que hace el presupuesto de la República es el Poder Ejecutivo y solamente lo aprueba. Yo recuerdo perfectamente, lo aprueba solamente nominalmente, porque no tiene la capacidad de recusarlo, porque igual, si el Congreso no lo aprueba, igual lo ejecuta. Y eso recuerdo perfectamente porque hice la observación de la mala distribución en su momento, y yo les dije en el Congreso, mejor no lo aprobemos, pero igual lo van a ejecutar. Pero el problema era que por lo menos daba una imagen que era diferente de lo que se venía haciendo antes. Bueno, ahora, de esto, en este momento,
el 70% del presupuesto se va en gastos. Ahora, si esto ve en Chile, esto llegaba al 40%. O sea, un presupuesto, yo no digo que Chile es excelente, ¿eh? Para nosotros nunca ha sido el referente, sino que ahora resulta siendo el referente cómo se maneja, uno maneja los fondos públicos, por eso es que a Chile lo consideran como el primer país latinoamericano y es el que está mejor posicionado de todos con relación a nosotros. ¿A qué quiero llegar con cada una de estas cosas? Que simplemente con ligeras movidas del presupuesto de la República, manejando bien el presupuesto, en Chile hay un detalle importante. Todos tienen una pensión del Estado. Todos. Así haya trabajado o no haya aportado nunca. Todos. En el tiempo cuando yo estaba trabajando en los años 2008, 2009, era de $200. Todos. Hayan aportado o no. Aquí hay como 10 millones de peruanos que no reciben nada. Ni un solo. Justamente fue una de las debilidades porque sobre este tema en algún momento se habló en el gobierno supuestamente nacionalista que tuvimos en el 2010, que después le dio 200 soles a determinadas personas, de manera excluyente para los demás. Pero ahí viene otro de los dramas. ¿Por qué? Ahora, no me dejará mentir el Contralor también, porque él ha sido congresista y ha sido Contralor. Otro de los problemas de la situación económica del Perú es aquí el gasto público. Tenemos ministerios, 19 ministerios, entidades autónomas, tenemos casi como 100, hasta Electroperú, Electronorte, Electrosur, Electrotan, Electroarequipa, etcétera, etcétera. Cada uno es una feria. La corrupción que hemos visto en el caso Lavajato, es cierto, es con los grandes, pero también todos los más chicos hacen lo que quieren en todo el país. Lo que debió llamarse, es que también viene, esto se llama, lo que se llama políticas de Estado. Falta y ausencia de políticas de Estado. Políticas de Estado. Es lo que está ausente en el Perú. Aquí, de acuerdo, la chacra es como una chacra que la manejan como quieren. Inclusive recuerdo cuando intervenía el Contralor, era un poco complicado porque necesitarías, ¿cuánto? Necesitarías unas 50.000 personas en la Contraloría, que es excesivo. Porque en la Contraloría, a la fecha deben haber ya unos 5.000, 6.000 trabajadores cuando menos. Entonces, justamente se incrementó, recuerdo por las observaciones que hicimos nosotros, se incrementaron como 2.000 más. Pero no ganas mucho incrementando 2.000 más, porque no alcanzas a cubrir todo el espacio territorial. Por eso que es importante, dentro de la política económica y de gobierno, incluir lo que nosotros hemos trabajado. Se han creado aquí, el Toledo pues creó, no le interesó el Perú realmente, es la verdad del tema. Más allá de ser ladrón, era el tipo pues, que no le interesaba qué hacer, porque hasta para robar tienes que diseñar algo. Pero no, pues Toledo fue el despelote. Nosotros estuvimos inclusive en contra de Fujimori y lo apoyamos a Toledo. No estuvimos más allá de 2 meses que yo tuve que retirarme, porque era increíble la forma como manejaba las cosas. Nunca he visto un desorden en ninguna parte de esa naturaleza. Y lógicamente el desorden da lugar a que se dediquen pues al robo, etc., en cada uno de los lugares. Pero el caso que aquí me trae es que Toledo comenzó a regalar el Estado peruano, Perú más o menos digamos que es así, lo parceló, pues comenzó la cuestión de la descentralización, etc. Aparecieron los gurús que no saben ni qué cosa es la descentralización. Después entraremos en un tema también es importante descentralización y diferenciar cada uno de esos términos para definir el desarrollo nacional, que no está definido. O sea, si no tienes definido, ¿qué vas a hacer con el Perú? Simplemente está muerto el país. No tenemos dirección. Hoy día también, igual forma, no tenemos un norte, no tenemos brújula, no sabemos hacia dónde vamos. Ingresa la plata aquí
Aquí saben de que va a ingresar tal cantidad, 65.000 millones, y creen que les pertenece. Cada uno hace lo que quiere. Pero bueno, lo que interesa aquí, el Perú, bueno, para que nadie moleste, primero dijeron regiones, ¿no? Regiones naturales, llamémoslo el sur, iba a ser una región Puno, Tacna, Arequipa, etcétera, etcétera. Pero eso eran gobiernos subnacionales. ¿Qué es lo que pasó? Comenzaron a diseñar que cada departamentito sea una pequeña isla, etcétera, etcétera. Controlar eso, pues, es materialmente imposible. La cantidad estás generando más y más oficinas públicas donde le está diciendo roba, pues, porque nadie te va a controlar. Pero así se entiende el Estado peruano. El Estado peruano se entiende como que nosotros simplemente somos, vamos, trabajamos, se pagan los impuestos, etcétera, etcétera, y el otro que lo recibe es el gobierno, que hace el gasto público que quiere, y no es así. El gasto, después hablaremos aquí justamente en términos de lo que significa el desarrollo social y económico, que es lo más importante. Pero esto realmente ha sido lapidatorio, la de la presencia de Toledo, consolidada después con Alan García. ¿Pero por qué? Se comienza a mezclar, pues, aquí corrupción, falta de liderazgo, nada, cero, corrupción generalizada, y presupuesto público, pues, se va. Imagínense, el 70% lo administran ellos, queda 30% para inversión. Pero tampoco se invierte, porque ustedes saben, las alianzas públicas-privadas. Aquí algún día ojalá que también nos explique lo que nosotros sí conocemos. A mí me da risa la forma de leer. Es en este momento mi amigo que está sonriente, y yo llego a la presidencia y la alianza pública-privada. ¿Qué significa? El Estado te da el dinero para que tú inviertas. ¿O no, señor Contralor? O sea, el señor quiere hacer, por decirte, le mete el cuento de que vamos a traer la hidroeléctrica, vamos a traer la hidroeléctrica de, no sé, la hidroeléctrica de aquí, que viene, ¿de dónde viene la luz acá? Del Mantaro, ya, vamos a hacer la 10ª etapa porque no hay luz. El Estado le da al hombre porque es su amigo, su político, todo eso. ¿Cuánto? Él pone el 10%, creo que pone una parte. Antes era variable, ponía la mitad, pero poco a poco se ha ido reduciendo. Entonces el Estado ahora ya debe poner todo prácticamente. Entonces tú con nada, o sea, hoy día estamos calatos acá, y simplemente vienen y te dicen, bueno, tú como has armado, lo armas bonito, te haces con el colegio de ingenieros, el colegio de economistas, entra a la trafa todos los jerarcas de acá, hasta los rectores, ¿ah? Yo vi un caso, el de la UNI, el rector de la UNI. Pero es increíble, pues, es increíble. O sea, bueno, de la Pacífico, de donde sea, y les hacen creer que son los gurús de la economía, gurú de tal cosa, gurú del otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánto vale este proyecto? Llamémosle así, Mantaro 50. Vamos a inventarnos un número, porque falta luz, porque debe estar faltando. Tanta población, son 12 millones de habitantes, va a necesitar. Entonces dice, ya, correcto. ¿Cuánto va a costar? 50 millones de dólares. ¿Qué es lo que viene? Forma tu alianza público-privada. Y en ese momento, cuando hemos estado nosotros, todavía ponían estos, si era 50, 10 millones el particular, y el resto, 40 millones, te lo daba el Estado. Ahora, ¿en qué termina? Después han disminuido, ¿eh? Ya, por eso nosotros necesitábamos, y siempre habíamos conversado con Montalvo, necesitamos una bancada sólida, fuerte, para que nos dé la información desde dentro, porque a nosotros nos engañan, a la propia prensa, le sacan lo que ellos quieren, todo, pero cuando estás ahí, como en el caso Contralor, no pueden falsear los datos, tampoco a los congresistas, y al congresista uno es exigente, entonces te brindan información, y te tienen miedo también, y te la brindan, pues, una información que es diferente a la que le dan al periodista, y el periodista tampoco no es docto como para darse cuenta que lo están engañando, ¿no? Pero bueno, a lo que queremos llegar es cómo se hacen millonarios. Como ha habido exceso de dinero en la economía, que muchos dicen que no tenemos plata, sí tenemos, sino que ha sido mal distribuida, sacaban las alianzas público-privadas. Y no solamente aquí, en Arequipa, en Tacna, en todo lugar, en todo el Perú, es esa feria. Consecuencia de todo ello,
Hablamos aquí, en esta pirámide, la pirámide social, es esta patita que cojea. A la gente, pues, no puede ser atendida en estos niveles de bajos, ¿no? El 30% de la población no tiene acceso a nada. Queda en la pobreza, extrema pobreza. No se le atiende. Pero estos casos, yo no necesitaría incluso llegar a este proceso, porque nosotros hemos trabajado en las zonas altoandinas, de Puno, de Moquegua, parte de Arequipa también y de Tacna, en la zona sur. Pero en el tiempo del gobierno militar, ¿qué pasaba ahí? Ahí no habían elecciones. Pero ¿quiénes? Los comuneros mismos, los miembros de la comunidad, y también en parte del gobierno de Belaúnde, del segundo gobierno, en parte del segundo gobierno, a mí me pareció una cuestión interesante, porque ellos, ¿qué hacían? No habían alcaldes, sino el comunero. Solamente necesitaban la visita del ingeniero, el proyecto que quería hacer, y bueno, esto pasa, esto no pasa, etc. El ingeniero no intervenía en nada, en ningún tipo de repartición. Lo que ahora sucede con los alcaldes, ellos contratan a sus ingenieros, le dan la plata al alcalde en el bolsillo del alcalde, y el alcalde hace y deshace y nadie rinde cuentas, porque no llega a la Contraloría. Yo he visto sitios, siendo congresista, que he visitado de 12 millones de soles, que es un dineral para esa gente humilde, sin embargo, nunca llegó a la Contraloría. Incluso tenían que hacer un desagüe, por decirte, desagüe, un alcantarillado público en un distrito, solamente hicieron un huequito y nadie lo visitó hasta la fecha. Y nosotros fuimos, visitamos y bueno, ya habían cerrado el Congreso, ¿no? Que aquí también nuestro amigo, que todo el mundo cree, y hay muchos que creen en Vizcarra, por ejemplo. Vizcarra es ladrón desde chiquito, porque hemos trabajado juntos en el año, y eso te sería muy largo hablar, ¿no? El año 87 aproximadamente, 86, 87, trabajamos cuando él salió de la UNI. Y metió cabeza al proyecto especial TAN, a lo que ahora es el proyecto especial TAN, era afianzamiento de los recursos hídricos de Tacna y Moquegua, y nosotros lo cuestionamos, porque trabajábamos en la otra vereda. ¿Y qué pasó? Él, como era del APRA, comenzó a perseguir a todos. ¿Y con quién lo hizo? Usted se recordará de repente, ahora último, la gente no se acuerda, de José Hernández, ¿no es cierto? El que fue ministro de Agricultura, ahora último, cuando estuvimos nosotros en el Congreso. Y le traigo a colación compatriota Antauro, porque yo cuando hicimos la investigación justamente por el caso de Hernández, que se presentó, que usted también lo conocía, él me reconoció, porque ellos habían robado en ese tiempo, estaba hablando del 87, eran ya socios con Hernández, del 87, y como todo esto prescribe, pasó el tiempo y se han olvidado, etcétera, etcétera, y nadie le pone empeño, pero él sí me reconoció. En menos de una semana, 10 días, cuando iniciamos la investigación, él renunció y esa fue la razón, porque usted sabe que yo era venenoso, ¿no? Entonces, eso nos pasa. Entonces, acá nosotros tenemos las cosas clarísimas. Ahora, bueno, pero ¿qué es lo importante dentro de esto? Es entregar a las comunidades esa dirección. Yo te digo, he vivido esa experiencia donde no había dinero, porque hay que diferenciar, el presupuesto público, estamos hablando de 65.000 millones. Nosotros cuando hemos trabajado, pues no llegaba ni a los 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, apenas superó 3.000 millones de dólares en el primer gobierno de Alan García, en 1989. Usted puede revisarla. Eso superó apenas. O sea, ha habido un exceso de dinero, pero no es como ahora. Después de eso, también esta burocracia estatal, tremenda burocracia estatal, no va a quedar chico en la pared, la burocracia estatal, nos vendía el boleto de que gracias a ellos, ojo, hay que ser, por eso necesitamos gente muy acuciosa y ojalá que la tengamos acá también para que revise. Nos vendía el boleto de que el crecimiento se debía a ellos, por eso que se daban el lujo. Primera vez que veía yo de que ponían de ministro a cualquiera.
yo siempre pensaba que los ministros eran personas doctas, responsables, pensaba, pero una vez que llegué al Congreso me di cuenta que no eran ni doctos, ni honestos, ni nada por el estilo. La cuestión es clarísima, es lógico, para la prensa es que la prensa paga mucha prensa, paga muchísimo a la prensa, inclusive recordará usted que nosotros hicimos una observación para que ya no se pague, se cierre el pago a la prensa. Los primeros que saltaron fueron los ministros, porque de ahí viven. Entonces, no hay... Pero depende eso del Ejecutivo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Una cosa es el congresista, por muy duro que sea, el congresista no cuenta, es solamente palabras. El Ejecutivo es que arma y desarma el muñeco. Ahora, el caso es de que cuando veíamos nosotros estas cosas, nos llamaba poderosamente la atención porque se destinaban demasiados recursos a la prensa. Y la prensa reventaba cohetes. O sea, cuando nosotros investigábamos, por ejemplo, el caso Lava Jato, ¿ustedes creen que el Ministerio Público lo investigó? Que levante las manos, levante la voz, porque sabe que no investigó, si todos los casos estaban ahí años dormidos. Nosotros investigamos desde el año 2004 hacia adelante. 2004. Y nos mandaban, los periodistas, profesamente nos hacían una contracampaña diciendo por qué no investigamos del año 90. ¿Y por qué? Porque ya todos esos delitos han prescrito. Entonces te buscan la prescripción, lo que está pasando ahora con Vizcarra. Sus delitos están prescribiendo y trabajan con eso. Investiguen más atrás y te mandan más atrás. Pero el congresista va profesamente a fiscalizar su periodo. El periodo, si tú eres de 2016, como nos tocó a nosotros al 2021, pero nos cerró el de 2019, fue Vizcarra. Pero la gente no sabe que fue porque metió la mano y nosotros lo teníamos en la mano de Vizcarra. Así del cuello. Que ahora están saliendo sus cositas, pero ha aprovechado todo el tiempo para ganar espacio, nos ataca también, vas a ser sujeto de ataque muy fuerte. Pero esa es la verdad del tema. O sea, a la gente le esconden la verdad y se encargan porque arman todo un aparato de prensa. Por eso hablamos acá, el poder de la información, aquí tenemos. Así se construye. Estábamos hablando de repente ojalá que... Es que esto necesita una explicación muy amplia, pero ojalá que nos logremos entender, ¿no? O que logre hacerme entender. Aquí está el poder de la información, pero ¿quién paga ese poder de la información? Ahora, adicionalmente a esto, los ministros de Estado les interesa un pito no robar. ¿Y por qué le digo esto? Muy fácil. Porque el Estado... no sé en qué año más bien, no recuerdo, creo que ha sido ya a partir del tiempo de Alan García, me parece que ha sido, que tomaron la decisión de pagarle los juicios. O sea, hoy día mientras hablamos al ministro, a mi amigo de ministro, y mete la mano y él no paga el juicio. Paga el Estado peruano. Y eso fue reciente. Entonces, y yo he visto las planillas, ¿eh? ¿Cuánto le pagaban a UGAS? 150.000 soles, estoy seguro que nadie le pagaría un juicio por ni 15.000 soles. Pero como es plata del Estado, te defienden con todo. Ahora hemos visto el caso del Tribunal Constitucional, cuando sale el caso de que tú estuvimos, ¿te acuerdas?, en la toma de los peajes allá. A un detalle he visto, de que, con razón que Urriola, del Tribunal Constitucional, para que se den cuenta que todo está amarrado, el Tribunal Constitucional con Urriola de presidente, había sido Urriola de presidente del Tribunal Constitucional, o sea, expresidente, había tomado el caso de los peajes. Con razón que salían recién hemos sabido para qué ahora ha salido. ¿Y por qué él defendía? Porque le había pagado, pues, le había pagado, mira, le paga la empresa, y al TC, le paga pues también a todos los implicados, les paga el Estado. Y el Estado
o sea, en otros términos, de manera indirecta, el Estado le está pagando al defensor del que le ha robado. Eso, ahora, ¿a qué viene todo esto, estas explicaciones? Estamos hablando de esta pirámide, ¿no es cierto? A ver si la reducimos un poquito, ya creo que esto está más o menos explicado. Si tenemos nosotros en esta pirámide, más o menos, hoy el 30%, según el INI, el 30% bajo la línea de la pobreza. Pero ¿cuánto es la línea de la pobreza? Yo no sé, le explico esta línea de la pobreza. Está dado ¿por qué? Por el ingreso mensual. ¿Cuánto creen ustedes que es el ingreso mensual según el gobierno peruano? Que son pobres. Los que ganan menos de 5.000 soles, los que ganan menos de 3.000, los que ganan menos de 1.000 son pobres. ¿Usted puede vivir con 1.000 soles, señora? No. Entonces usted es millonaria según el Estado. ¿Por qué? Los que están encima de 380 soles por mes están sobre esta línea de la pobreza. Así de claro. Y eso lo ha salido, publicó hace poco, 2 días atrás, ¿no? O sea que aquí no hay ningún pobre, creo, ¿eh? Todos son ricos. Esas son las formas de medir que tienen. Entonces, es indudable que esto, en esta pirámide, si vamos estrictamente al lado de la pirámide social, tenemos un inmenso caldo de cultivo. Y peor en las provincias, sino que nosotros no hemos trabajado aún lo adecuado. Esto va a ser capital en nuestro trabajo. Necesitamos ahí recibir información actualizada también y directo del Congreso sería o también a través de la Contraloría, aunque la Contraloría no da así tampoco la información. Pero este 30% debe estar pues en por lo menos un 50, 60% de pobres reales, pues, ¿no? Porque nadie va a vivir con 380 soles mensuales. Menos en Lima todavía. De repente comiendo un poco de chuño todos los días en la Sierra Sur, de repente podría vivir, pero una cosa es sobrevivir y otra cosa es pues la línea de la pobreza. O sea, estamos absolutamente y categóricamente mal. Y es más, ni siquiera la gran población, ¿por qué se da el proceso de migración? Que también aquí es caldo de cultivo dentro de lo que nosotros podemos borrar, ¿cierto? Si no, después vayamos al eje central para que no se nos pierda la parte central. Por el caso, estoy en 1200 y pico. 1200 y pico. Pero se supone que según me dice que es para 4 personas, por eso que ellos cuadran esos para 4 personas, ¿no? Pero hay que ser un poco mago para hacer eso, ¿no? Si ya comienzas con 1.200 soles, viven 4 personas en tu casa, ya mejor te dedicas a mago, pues, y haces magia, ¿no? Te va mejor. Entonces es increíble. Dentro de lo que nosotros queríamos ver es el... Ahora, este poder yo creo que ya cada uno lo puede dimensionar, ¿no? Es el soporte realmente de los gobiernos. Entonces se recurre a eso, pero está totalmente deslegitimado en todos los sentidos. Ahora, pues lógicamente que la gasolina, que apareció el gasolinero, eso ya lo conocemos. Nosotros los taneños tenemos una percepción de nuestras Fuerzas Armadas, ¿eh? Pero no se lo voy a decir porque de repente va a ir mucha gente. Pero nosotros hemos resistido a Chile 50 años, todos los días. Y lógicamente tenía que morir nuestra gente, ¿no? De más de 12.000 personas quedaron 2.000. Ese es el legado heroico que tenemos nosotros, los taneños, ¿no? Pero
En fin, esa es parte de la historia. Ahora, en el qué hacer, que pueden ser medidas muy rápidas, ¿no? Primero tenemos acá la mejor distribución del presupuesto. Esa es una potestad que tiene el Ejecutivo de manera inmediata. Tenemos nosotros 19 ministerios, no sé, yo estimo, ya no dijo mucho, yo estimo que deben ser 13 o 12. Máximo, no creo más. De repente, si se hace un buen estudio, todavía pueden ser menos o algo más, pero le inventamos ministerios, eran antes 12, 13, 14 ministerios, pero de acuerdo como el Perú iba creciendo económicamente, porque el presupuesto, hablábamos del presupuesto de 3.000 millones en el año 88, 89, comenzó a subir y ellos se rogaban que gracias a ellos, eso me faltó la explicación, y eso es falso. No ha sido nada, ni quiero ser... ¿Sabe qué es lo que pasó? El Perú es sumamente rico y es altamente productor de minerales. Los minerales alcanzaron cifras astronómicas, pues. Con decirle simplemente por qué Sauder le vende a los mexicanos, Sauder americana le vende a los... Porque llegó un momento en que la libra de cobre, por si acaso yo soy geólogo también, así que estamos hablando con suma propiedad, 0 centavos de dólar la libra. Después, y eso siguió. Y ellos tienen sus analistas económicos, pues empresas grandes, ¿no? Etcétera, etcétera. Desde el tiempo ya de Alan García, del primer gobierno, comenzó a caer el precio del cobre. Después de eso vino en la última etapa de Fujimori, en los últimos años, comenzó a subir, pero de 60, y después en el tiempo de Alan García, que dice que fue un excelente presidente. ¿Sabe cuánto subió? A $4.60. O sea, un pan, llamémosle así para hacerlo más claro, antes lo vendía usted a 60 centavos. Y ese mismo pan, a los años siguientes, le comenzó a subir, pero llegó en el tiempo ya de Alan García a costarle $4.60. O sea, imagínense por cuánto se multiplicó. Y eso es lo que no hemos sabido aprovechar. Esa tremenda alza. Y ahora también está por el lado de 4.20, por ahí está fluctuando 4.20, etc. Pero el mejor momento fue este. Ahora, lógicamente, con esto también les permite sobrevivir. Por eso es que viven simplemente de las materias primas, no las transforman. Entonces, este es el drama del país, ¿no? Esto de 7 veces, casi 8 veces subió el mismo producto. ¿No te vas a hacer millonario con eso? Imagínate que hoy día te estamos pagando por algo, por una gaseosa, un sol, y a los años siguientes te pagamos 8 soles por esa misma gaseosa. Es evidente que el robo pues, fue astronómico. Por eso que todos en el sector público se benefició. Todos se han beneficiado. No pueden negar que hoy, comparativamente, si ustedes ven cuánto ganaba un funcionario público en los años 80, 90, en moneda dura, que es el dólar, ahora ganan 5, 6, 8, 10 veces más. Inclusive los propios congresistas. Si ustedes preguntan a los congresistas cuánto ganaban antes, les llamaría la atención, porque estarían ganando pues 2.000 soles, $300, $500. Yo recuerdo que alguien me decía eso. Ya cuando ahora llegado, ya ahora están pues en 25, 28, no sé. Pues cuando estuvimos nosotros estábamos como 20. Entonces, ahora, no solamente ellos, la Contraloría General, ¿cuánto está, doctor? Estará pues en 45. 35, pero aparte de nosotros. Aparte de los bonos de la educación. ¿Ve? Otro tema. Ahora, eso de los bonos es bastante complicado. Eso es lo que utilizan las empresas mineras, petroleras, etcétera, etcétera, pero cuando tú produces, o sea, has visto que has producido y está en alza, te da tu bono. Yo he trabajado, por eso le digo, nos daban nuestro bono. Y
Y eso lo ha asimilado el sector público. Y ahora los bonos pues, tienen un peso específico dentro del presupuesto que es alto. Y no sé si estará justificado o no, porque la empresa minera o la empresa cualquiera de ese tipo, cuando trabajas, te bonifica, te da por eso bono. Es una bonificación especial que te da porque ha alcanzado un nivel de producción bastante alto. No te lo regala así nomás. Mientras acá no, todo el mundo te lo recibe de manera plana. Bueno, sería pues si es hasta en el Congreso, ¿no? Ahora, sobre todo, peor todavía, ¿no? Ahora, porque antes no había bonos en el Congreso, ¿no? Bueno, cuando estuve yo no había bonos, al menos. Pero ahora no sé cómo será. He escuchado que hay bonos y ya los mismos sindicatos, todo eso. Entonces, eso de los bonos significa, ¿qué significa dentro de esta pirámide social? Que si tú, porque el presupuesto es uno solo, no lo puedes estirar más. Si es de, en este caso, 65.000 millones, no puedes ampliar, no, es difícil, salvo que llegue una situación que el cobre que está a $4 suba a 8, lógicamente va a haber más ingresos. Entonces es difícil que eso ocurra. Al contrario, tú tienes que guardar, porque por ejemplo antes había un fondo de estabilización, ahora se han consumido hasta el fondo. O sea, porque como habían ingresos extraordinarios, había como una reserva que la tenían, reserva de contingencias. Ahorita hay un terremoto y ya no saben de dónde sacar plata. Ahora incluso hay empréstitos del exterior. No sé, estamos volviendo a la década de los 60, el tiempo de Belaunde, después en los 80 también, que solamente se vivía a punta de préstamo, ¿no? La situación ahí se pone bien grave. La gente no analiza por eso, ni los economistas están perdidos en el espacio. Lo que estamos hablando ahorita, estoy seguro que no lo encuentran ni en las universidades. Segurísimo. Ha puesto 1 millón contra un sencillo. La verdad del tema es bien catastrófico lo que se nos presenta el escenario en el caso. ¿Por qué? Porque nosotros esto ya está dispuesto. Entonces vamos a chocar ¿con quiénes? Con estos señores que son, digamos, el 50% de la población, porque ojo, el sector público ha crecido. Hoy ya tiene, según la última información que tiene, es casi 1.600.000 trabajadores. Y todos los reciben bonos. Quítale los bonos, ahorita ellos creen que es su derecho. Es grave la cosa. No es. Ahora, el propio presidente del Banco Central, yo me di una... Ahí está, usted me va a sacar de que ha sido controlador, ¿eh? Que yo, chac. Voy a tener que chocar con la Contraloría porque ya cerraron, pues, pero bueno, les voy a decir lo siguiente. El señor del Congreso, creo que sacaba como 40.000 soles, algo así, no recuerdo exactamente. Su amigo Chac, creo que usted tiene buenos recuerdos, ¿no? 40. No bueno. No, sí conozco el temita. Pero ¿qué pasa ahí? En diciembre recibe un aguinaldo de 40. Ahora, y en enero, o sea, en diciembre, recibió 80.000. Y eso sí lo sé porque lo observé. En enero, ¿ustedes cuánto creen que recibió? Ahí ya no hay aguinaldo, no hay nada. Por eso que estamos mal, pues. Estamos muy mal. A mí no. Repartición de saldos. Es decir, hay otro detalle. Por eso que necesitamos buenos ministros de Economía. Pueden ser hasta teóricos allá en la universidad, de las mejores universidades de Perú. Pero no manejan pues las cosas como son. Pucha, a mí se me cayó ahí Chac, porque después vi que en enero recibió 40 su sueldo más casi 80.000 soles en enero. ¿Qué es lo que se ha inventado en el sector público? Supuestamente porque son muy eficientes,
digamos que el presupuesto de la Contraloría es, no sé cuánto sería, pero 400 millones de soles, ya digamos, y solamente gastan 300 millones, esta diferencia se la repartían entre doctor, ¿es cierto o no es cierto? O sea, no estoy mintiendo. Y por eso que este recibió nuevamente 80, no, recibió 80.000 soles, aparte de su sueldo. O sea, porque había hecho supuestamente una buena gestión y que lógicamente había ocasionado un ahorro al Estado y por lo tanto les correspondía eso. Pero más bien no creo que es el total, ¿no es cierto? Sino es una parte. No sé cuánto sería exactamente, no recuerdo también, porque la verdad que me indignó. Porque eso no sucede. Pues igual ahora ya también se estarán pagando en el Congreso, de repente, como quedan saldos, nos repartimos como tajadita de queso cada uno. Eso no puede ser, pues. Es como que es increíble lo que pasa en el Perú. Entonces, si en la Contraloría sucede eso, ¿qué estará pasando en otros lugares? Los militares también de repente ahorran y después se reparten pues todo lo que queda. Pero, ¿qué significa eso? Que está mal elaborado el presupuesto de la República. Y no sé a quién le pasé una nota del día de hoy. Lo dijimos hace como 5 años o 6 años en el propio pleno del Congreso. Creo que le pasé, ¿no? Bueno, lo he pasado a algunos amigos, le pasé, ahí a mi amigo creo, o no lo ha leído también, pero bueno, le pasé una nota que hicimos nosotros en el propio Congreso respecto a eso que es indignante. Entonces, un país que tiene tal cantidad de necesidades, dejas de lado la parte de acá abajo y todo esto, doctor, no se retire, por favor. Ay. De repente se ha sentido, pero mire, mire, lo que sí tenemos que ser claros es que aquí tenemos que hablar con la verdad de las cosas. No es lo que les cuentan pues, los periódicos, porque recibe el periodista, pues. Porque como hay estos saldos, entonces hay saldos, pues. En vez de dedicarlos a la pobreza de la gente, a mí me duele, ¿sabe por qué? Porque yo he sido mayor de 10 hermanos. Y nosotros no hemos ido a tocar la puerta a nadie, porque nosotros veníamos de esos taneños, de esos de raza, que nos conoce aquí en el ejército, nos conoce, a nosotros nos respetan. Y agarran, nosotros así a punche hemos hecho, y a mí me duele en el alma, cuando he ido a diversos lugares del Perú, cuando he trabajado acá por la zona de La Oroya, también en la zona esta de Ticlo, Casapalca, todo eso. Entonces, todos estos saldos deben ser distribuidos entre la gente de abajo. Y si elaboramos un buen presupuesto de la República que vaya destinado acá, simplemente nos vamos a ganar nosotros este bolsón, por eso hablamos de social, este bolsón que no tiene acceso a nada, va a tener, aunque sea que le llegue 200 o 500 soles. Por eso es que nuestra primera propuesta, desde mi punto de vista, la pensión universal, como lo ha hecho Chile. Si nosotros tenemos ingresos que bien administrados, estaríamos en mejor posición que los chilenos. Pero no sabemos administrar nuestro país. Tenemos que tener una actitud solidaria con nuestra gente de abajo. Y más aún, para mí resulta doloroso la forma como se ha venido trabajando siempre. Y sobre el presupuesto, pues lo armamos y lo desarmamos, pero si no tienes mayoría, no pasa nada. Pero aún así, por eso que a mí no me interesa, por ejemplo, el Congreso. Yo soy muy claro, el Ejecutivo o nada. Si no tenemos Ejecutivo no va a pasar nada. El Ejecutivo hace y deshace en el Perú. Y es un cuento, pero el Ejecutivo paga a los periodistas para echarle barro todos los días. Los congresistas también se lo merecen, por supuesto, porque no saben ni responder. Porque hoy día lo que yo les estoy explicando a ustedes ni siquiera les interesa. Todo van, reciben su billete al bolsillo y punto final. Y con dársela de jamonudo, salir todos pachosos. Así es. Entonces, es la verdad. Lo que hemos venido a hablar, don Tauro, me has dicho que hable la verdad y tengo que decirla, transmitirla como es. Ahora, a ver, ¿qué otra cosa de repente viene de ustedes, de parte de ustedes?
a ver, algunas cosas que hayan escuchado y decirles estrictamente la verdad respecto a estos temas. Ya. Perdón, en todo caso, ya hemos terminado entonces lo que es la conformación del partido político. La cuestión económica, le hemos explicado de una manera muy gruesa, la cuestión de la prensa, o sea, el poder de la información, que hay que estar, redondeando la figura, hay que tener nuestro propio sistema informativo, con todos los anclajes, pero nuestra gente tiene que estar calificada para salir. No crean en Álvarez Roris, en lo que tengan miedo a uno, al otro. Aquí le tienen mucho miedo. Si ustedes están preparados, salen ante cualquiera y lo dejan. Álvarez Roris, Gorriti recibió su billete de Odebrecht y yo le tengo $265.000. Yo tengo el documento. Por eso que nunca más me fregaban duro. Pero saqué, pum, le puse. ¿Y qué cosa le pregunté a Álvarez Roris? ¿Qué cosa es esto? Con Gorriti, los dos recibieron ese billete. ¿Qué cosa es? Coima, soborno, dádiva, sueldo, una cosa así. Nunca más le cerré la boca con eso. Nunca más. O sea, lógicamente nos hemos ganado enemigos, pero más amigos somos de la verdad y del pueblo en general. Bueno, esto, resumiendo en todo caso, esto es importante para la consolidación. Ninguna de estas patas debemos de tenerla, digamos, dejar de lado. Se nos quiere una pata, lo mejor es este estado ideal, esta patita, este vértice, el problema económico, el poder económico. Hay que darle la posibilidad también a los micro, pequeños, grandes, medianos, mientras trabajen de acuerdo a las normas correspondientes, por supuesto, ¿no? Es el poder social, que es importantísimo. Hay que reestructurar, algo que me estaba olvidando, antes que me olvide, perdón. El problema del país, ¿por qué las palabras finales son? ¿Por qué Lima tiene ya 12 millones conjuntamente con el Callao y va a tener que seguir consumiendo más agua cada día? Lima se va a 20 millones. Se va a 20 millones en los próximos 20 años. ¿De dónde va a sacar el agua para que pueda vivir? Va a tener, y eso se lo digo porque también en varias oportunidades nos han invitado del lado de Cañete como del lado de norte de Huaral. Se quieren hacer uso de esas aguas. Y es lógico porque ya van a ser 20 millones, tienen que traer más agua. Pero esos pueblos se van a desertificar. Y ese es el gran problema del Perú. Ojalá acá logremos hablar. El problema del Perú es la concentración, la hiperconcentración. ¿Pero para qué? Para garantizarse los procesos electorales. A Lima siempre la han considerado como la reaccionaria en el resto del Perú y que vota en determinada dirección. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero para esto, esta hiperconcentración, hay modelos de desconcentración. Yo no necesito hacer túneles y más túneles abajo de la tierra. Va a llegar un momento que va a ser materialmente imposible seguir haciendo más túneles abajo. La línea 2 del metro va a tener, ya con 20 millones, tener para hacer abajo. Hay que hacer lo que hizo Brasil. Y tiene una explicación lógica. La vamos a hacer en lo siguiente. Si en este caso nosotros, ¿qué hacemos? Porque el señor de la Contraloría, por vivir cómodo y dársela de Reyesuelo, hizo su edificio aquí en la avenida Arequipa, pues, la más cara del Perú. Cuando la Contraloría, yo no necesito hoy, más aún con la informática, yo no necesito que esté acá, la pongo en Villa El Salvador. Objetivo, primero, le da valor económico a esas tierras, porque hoy día ya no, primero, el gran problema que ocasiona dentro de la ciudad. Segundo tema, ¿cómo solucionamos? Tenemos que sacar a la Contraloría, la Fiscalía. Es solamente alrededor del Congreso de la República. Tiene usted 50.000 trabajadores públicos, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Fiscalía, hay varias oficinas públicas alrededor, el Congreso, etc. Es indudable que todos los carros tienen que transitar por ahí. Si usted le saca a los consumidores de ahí, ¿quiénes son los consumidores? Son los trabajadores de esa zona. Saca a esos trabajadores, hasta los ambulantes van a tener que cambiar de sitio. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí. ¿Cómo trasladamos, digamos, a Cañete, donde sea? Y tiene que irse la Contraloría, pues.
Y al sacar la oficina, solamente el hecho de cambiar, estamos hablando exageradamente de Cañete, pero a Villa El Salvador, al norte, a los espacios vacíos. Como antes, nuestro compatriota es militar. Los militares ocupaban los espacios, no estarían en el Pentagonito, deberían estar en medio de la selva, porque esas son las fronteras vivas, va a dinamizar la economía regional. Del momento que tú haces un cuartel en esas zonas, ya dejan pues los guatoncitos ahí, todos los generalcitos, ¿no? Igual los contralores, todos ellos. Y es la verdad del tema, lo que necesitas, si no esta hiperconcentración ya no vas a poderla combatir de ninguna manera. Ya es materialmente imposible transitar por la avenida Bancay. Lo único que tienes es que sacar los carros. ¿Cómo sacas los carros? Sacando a los consumidores. Los consumidores están ahí porque está el Congreso. O sea, tienes que sacarlo pues a Ica o a Jauja. Esa es la vida del congresista. Y en todo caso, no, eso se llama desconcentración. Descentralización, un proceso de descentralización efectivo. Por ejemplo, formar las nuevas macrorregiones. Digamos, Arequipa, Puno, Moquegua, no necesitan venir a Lima. Póngalo en el medio de la pampa de Majes, pues. Porque como Arequipa también va a crecer, se hace un edificio, ahí genera una nueva economía regional en toda esa zona. O lo pone pues al lado de Puno, no sé, es cuestión de determinar. Pero necesitamos descentralizar el país mediante un proceso y una regionalización efectiva. Ya no podemos seguir con esta regionalización que a la fecha que la diseñaron los Toledo. Me acuerdo que nosotros hemos estado en bronca en ese momento también, pero no era una voz que era escuchada. ¿Por qué? Porque la regionalización tiene que impulsar, digamos, cada uno de los elementos regionales, potenciar las capacidades productivas de las regiones, en tanto en recursos humanos, en recursos pues, naturales, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí quedamos, dado que el tiempo ha sido nuestro peor enemigo. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias, una estupenda disertación. Siguiendo con el programa, vamos a tener ahora un comentario del mayor Antauro y después Jorge absorberá las preguntas que ustedes hagan, ¿no? Antauro. Bueno, hemos escuchado todos al compatriota Jorge Castro, ex congresista de la República, y con el quien me conozco exactamente desde octubre del año 2000, o sea, hace 24 años. Y nos conocimos en plena rebelión endocacerista contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, acaecida en Tacna, Locumba, y fue nuestra primera rebelión. Y en esa rebelión, en que nosotros éramos unos anónimos, nadie sabía qué quería decir la palabra etnocacerismo, en esa rebelión, haciendo una remembranza, se entró a un cuartel militar Fuerte Arica, se salió con un contingente de tropa, se ingresó a la mina Toquepala de la Southern Perú Cooper Corporation y ahí, al entrar en la mina, se capturó al general Carlos Bardales, comandante general de la 6ª Brigada Blindada, y a su coronel jefe de Estado Mayor. En esta rebelión participaron 60 soldados en actividad y al inicio 15 reservistas bajo mi mando. Después de capturar Toquepala, obviamente ya se sabía que había una rebelión y la tropa en actividad, que era recluta, comenzó a desertar casi masivamente. Al tercer día no había ni un soldado con nosotros, todos habían desertado y Ollanta también. Entonces solamente quedamos los reservistas en la puna, en las cuevas. Y cuando todo ya era desolación, desmoralización, derrota, todos en una cueva, perseguidos, surge el milagro de los reservistas. Es decir, de manera espontánea salen grupos de 5, de 10, de 15, que en el camino se van juntando en grupos de 30, 40, provenientes de todas las direcciones, desde Puno, desde Cusco, de Tacna, Arequipa, Moquegua, etc. Y comenzaron esos grupos de 80, a medida que se acercaban al teatro de operaciones, se encontraban con otros grupos y ya llegaban en contingentes de 40, 60, 80 reservistas en tal pueblo, en otro pueblo. Y yo los iba
reuniendo poco a poco. Y en esos grupos hubo un grupo como de 120 reservistas que pasaron por las poblaciones donde estábamos los rebeldes, todavía perseguidos, y ese grupo fue liderado por acá el compatriota Jorge Castro. Obviamente estoy hablando de hace 24 años, cuando todavía no peinábamos canas, éramos más muchachos. Entonces, nos hemos conocido en la lucha, y se puede decir que el etnocacerismo en Tacna, yo lo considero a Jorge, aparte de un gran amigo, un fundador. Es por eso que siempre hemos tenido una amistad común, en nortes comunes, que es el nacionalismo, o el etnonacionalismo, el etnocacerismo. Después de Locumba, saben ustedes, pasaron 5 años con Toledo y volvimos a hacer otra rebelión, ya no contra Fujimori, sino contra Toledo y su ministro Kuczynski. Y eso nos costó 18 años de cautiverio. Más o menos en el 14º año, en el 13º año, hicimos una maniobra desde la cárcel para intentar tener representación congresal, porque los años de mi cautiverio se prolongaban. Entonces, ahí es donde hicimos un acuerdo con Unión por el Perú para presentar una lista al Congreso. En esa lista al Congreso sacamos 13 congresistas, acuérdense, ¿no? Y en el Congreso aquel, o mejor, en el saliente, estaba Jorge Castro. Jorge Castro fue presidente de la Comisión Lavajato. Entró por el Frente Amplio, pero por su cercanía con los etnocaceristas, con Antauro Humala, y por sus frecuentes visitas a Chorrillos, el Frente Amplio del cura Arana termina separando. Y creo que fue lo mejor que pasó. Entonces, ya teníamos prácticamente, yo lo considero a Jorge Castro como nuestro primer congresista que hemos tenido. Es más, el Frente Patriótico, que en algún momento pensamos que podría ser el nombre de la Alianza Antauro ahora, se lanza con Jorge Castro del Congreso. Entonces hay una ejecutoria. Y es el hombre que más sabe de lavajato en el Perú. Posiblemente con Juan Pari. Posiblemente, ¿no? Entonces, para nosotros es un lujo tenerlo a Jorge, porque tiene una información privilegiada contra casi todos los presidelincuentes y ministros. Y una vez que Jorge dejó el Congreso, nosotros metimos 13 congresistas bajo el logo de UPP. Ahora ya no es así, ahora tenemos nuestro logo, nuestro partido propio, ya no necesitamos más negociaciones, esas cosas. Eso ya fue, ya estamos libres. Entonces, ahí, como yo soy una persona, como todos nosotros, la mayoría que hemos sido presidiarios, y yo oficialmente soy asesino de policías, de 4 policías, y secuestrador de 21 policías y 14 militares, eso oficialmente lo soy. Obviamente, un poder judicial como el que tenemos tan corrupto, para nosotros es una condecoración. Y cuando fuimos a Andahuayla se demostró que eran los culpables. Pero, ¿a qué voy? Voy que en ese Congreso, ya que nosotros estábamos en oposición desde la prisión, yo me empeciné en convocarlo con esa situación que les digo, que yo soy un asesino de policías, por lo cual a mí no me asustan los veredictos del Poder Judicial, que lo desprecio. Entonces, cuando veo, y como hemos sido los etnocaceristas tan denigrados por la prensa, cuando yo desde la cárcel veo que a un personaje lo ataca la prensa, lo ataca el Canal Huilas, lo ataca la derecha, lo ataca Mónica Delta, lo atacan todos esos periodistas, Jaime Altaos, yo considero acá esta persona se parece a nosotros. Entonces yo me percaté que a raíz del caso Chinchero, que también es un problema de seguridad nacional, es un problema de alta corrupción que involucra la geopolítica chilena. Justamente Piñera acaba de morir, está involucrado con Fiorella Molinelli hasta el cogollo en la estafa de Chinchero. Entonces es por eso que yo lo convoqué a Edgar Alarcón, porque yo estoy curado contra el susto. Y obviamente hubo críticas mayor, ¿cómo va a colocar a Edgar si todos los días lo ataca? ¿Y quién lo ataca? Lo ataca el comercio, lo ataca Perú 21,
Ahorita y Mataca. Entonces, no hicimos caso a esas cosas. Y lo pusimos, yo lo impuse. Y fue el congresista mayor votado en todo el sur, 48.000 votos. Es decir, fue un cachetadón a toda la prensa limeña. Y cuando fue congresista, logramos los 13 congresistas, yo hablé con Pepe Vega, que todavía me podía visitar a la prisión, le dije, ¿sabes qué? Acá el enemigo es Vizcarra. Sabíamos eso. Y así que tenemos que ponerle un bulldog que sepa de chinchero, pero que para ahí lo cogemos a Vizcarra. Y eso fue lo que se hizo. Y con los 13 congresistas que tuvimos, logramos capturar la comisión de fiscalización, que es la más brava del Congreso. Y logramos capturarla y lo impuse a Edgar Alarcón como presidente de la comisión de fiscalización para que siguiera prendido de Vizcarra, así como un bulldog, a pesar que lo atacaba porque era la furia de toda la prensa comprada. Y se pasó la prueba. En verdad, Vizcarra cae por nosotros, por nuestros congresistas, que siempre se mantuvieron firmes contra Vizcarra, y empezando por la comisión de fiscalización. Como un perro bulldog nunca lo soltamos. Y cuando ya todo el Congreso había tirado la toalla, mantuvimos todavía esa predisposición. Y en la segunda se logró su vacancia. Inhabilitación. Entonces, lo que lo quiere decir, compatriotas, es de que acá en el partido tenemos quizás a las personas más empapadas con todo lo que es la corrupción en las altas esferas gubernamentales. Lo tenemos a Jorge Castro, que es el hombre que más sabe de Lavajato, y Lavajato es traición a la patria. En el artículo 307 nos va a servir como herramienta Lavajato para aplicar la pena capital por alta corrupción, la única manera de moralizar al país. Entonces, a esta personalidad de Jorge Castro también he convocado, y lo sumo también a nuestro compatriota Edgar Alarcón, a quien le doy la bienvenida con un aplauso. Entonces, compatriotas, ahora, esta exposición me parece brillante, y esto no se enseña en la universidad, pero se dan cuenta que necesitamos cuadros, conocimientos que todavía yo no alcanzo. Yo, con toda mi preparación, veo que acá tengo que reunirme con Jorge y pedir que me explique, que me dé una explicación aparte, porque yo debo dominar eso. Igual en algún momento me voy a conjuntar con Edgar para que me explique al dedillo cómo ha sido Chinchero. Chinchero es un problemón y va a estallar. Entonces, compatriotas, estamos avanzando. Estamos avanzando, ya este local nos está quedando chico, vamos a tener que buscar un local más grande. Mientras tanto, hay que hacer una actividad para ponerles ventiladores, porque este es casi un sauna. Entonces, felicitaciones, Jorge, bienvenido a la lucha, bienvenido Edgar, y también poco a poco vamos a convocar a nuevos cuadros que, como ustedes vean, les va a dar calidad a nuestro partido. Ahora, en este inmenso transatlántico hay espacio para todos. Repito, hay que capacitarse para evitar los errores de gobiernos anteriores cuyos cuadros no tenían el mínimo currículo. Ahora hay que tenerlo, tenemos 2 años de plazo. Y también entender que cada uno de ustedes va en algún momento, ya debería estar ya encuadrado en un comité, porque todo se va en el partido que vamos a gobernar, no me cabe duda. Pero los comités van a ser el esqueleto del nuevo Estado. Entonces, compatriotas, yo de veras estoy con la moral muy en alto y renuevo mi felicidad por la calidad de estas conferencias y por lo que ya poco a poco se está incrementando más la capacidad del público. El próximo viernes vamos a hacer una conferencia. El próximo. Yo voy a exponer, ya voy a comenzar a exponer cada uno de los 10 puntos, los vamos a desmenuzar. Entonces, los viernes vamos a tener el viernes 16, ya todos los viernes va a haber conferencia en la sala de conferencias que tenemos en Uruguay. Muy bien, compatriotas, les dejo con la compatriota Pilar, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver el asunto de las preguntas, ¿no? Ya te dije que iba a comenzar por atrás. A ver, por favor. A ver, por favor.
A ver, por favor. Dije iba a comenzar por atrás. A ver, los que están en la última fila, a ver, ahí hay una persona que levanta la mano. Sí. ¿Quién es? Ya, ven para acá para que te escuchen. Nancy. A ver, Nancy, tu pregunta. Buenas noches. Solamente voy a hacer una corta pregunta. ¿A cómo asciende el PBI y de dónde sale el dinero para el presupuesto? El PBI, ¿a cuánto asciende y de dónde sale el dinero para el presupuesto? El PBI de Perú, pues es todo lo que produce el Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país, aproximadamente está en el orden de 210 mil millones de dólares. El caso de Chile, por ejemplo, está cercano a casi 300 mil millones. Siempre hablo de... Mire, Chile es... ¿Por qué necesitamos hablar? Porque nosotros, como taneños, ya creo que la historia lo grafica claramente. Pero para nosotros, que tenemos más grandes posibilidades, siempre llegamos a ese parámetro de comparabilidad, porque es nuestro vecino y es el primero de América Latina. Es el que tiene la mejor economía de América Latina. Y ojo, nosotros tenemos muchos más recursos que ellos, definitivamente, ¿no? Ellos nos llevan... Por eso es que hay la migración de capitales chilenos al Perú. Recién estamos hablando de Piñera, estamos hablando también de Chincheros, por ejemplo. O sea, están metidos en todo lado porque ya en su sitio ya no tienen que invertir, pero ellos vienen a invertir a otros países. Ese es el tema, ¿no? O sea, en resumen, no sé si... ¿de dónde sale? Es Producto Bruto Interno, significa que es la producción de todo el país, desde lo que usted hace, si hace sándwiches, digamos, usted utiliza harina para el pan, utiliza carne para el sándwich, no sé, todo eso se mueve y lógicamente es lo que produce el país. Hay mucho, en el Perú también hay que tener en cuenta que hay mucha producción que es informal, que no está contabilizada también. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues no le llaman informal, pero tenemos nosotros los recursos humanos, porque tenemos un Instituto Nacional de Estadística que es más grande que el de Chile. Sin embargo, Chile lleva una mejor contabilidad nacional. Nosotros no contabilizamos bien ni nuestra gente. Jorge, una pregunta. Así como se habla del PDI, y en la economía formal e informal, ¿podemos hablar de un PDI formal y un PDI informal? No es correspondiente porque no sabemos cuánto hay de informalidad. Calculan que la informalidad en el Perú es del orden, algunos hablan del 25%, otros del 30%, otros del 40%. En lo intermedio. Se podría hablar de lo intermedio. Si se habla de un 25 y un 50, podemos hablar de un intermedio. Yo creo que para no exagerar, de repente podríamos estar hablando de un 30%, 30-35% de economía informal. Pero eso se viene a mi cabeza. No hay nada, ningún tipo de estadística, porque, por ejemplo, en muchas partes de la sierra nunca llega la estadística. Está fuera de todo manejo. No, pero de una estadística actual, de cada 10 peruanos, casi 8 son informales. Eso es en términos de población, digamos, en términos poblacionales de la PEA, población económicamente activa, que debería está trabajando, pero no está, digamos, dentro de los padrones, los cánones que dice el Ministerio de Trabajo. Ya es otro tema. ¿Qué es lo informal? La economía informal está dada, por ejemplo, generalmente en la sierra o en las zonas marginales de aquí de Lima, que no entran en la contabilidad nacional. Lo que pasa es de que aquí se confunde, una cosa es la economía informal, que esa no está contabilizada, que hay mucho, pero está lejos de la ciudad, de las grandes ciudades, es la que tiene un poco, salvo pues de repente los lugares más alejados de aquí, en Villa El Salvador, por ejemplo, podría darse, pero más allá en las zonas interandinas, andinas, donde no llega la contabilidad.
nacional. Pero ahora es otro el tema de la población económicamente activa que trabaja, digamos, en la informalidad, aquí digamos, en Gamarra, en mucho informal. Pero esa economía sí está contabilizada, porque cuando ellos quieren vender, pues lo contabilizan ahí. De repente hay por eso hablamos de un 20-30% de que de repente no está contabilizada, pero en general eso sale al mercado. Entonces se contabiliza. Lo que no contabilizan es la persona que ha entrado en el proceso productivo, porque el hecho de tenerlo yo en planilla, de eso se llama la informalidad. No, lo tienes en planilla, tiene que pagar un 10, 20%, vacaciones, etcétera, etcétera, algunas cosas más. A ver, atrás, vea. Habla por detrás, Pregunta, Disculpe. Buenas tardes, compatriotas, buenas noches. La consulta es la siguiente. ¿De qué manera podemos transformar nuestros recursos mineros en productos transformados, dando con ello puestos de trabajo cualificados a nuestra población? Nuestros amautas en San Marcos y en UNI sí nos han explicado lo que usted brillantemente nos ha explicado, y no pierdan las esperanzas de tener refinerías y productos, clústeres de transformación de materia prima. Pero ¿de qué manera lo podemos lograr? Muchas gracias. Este es un tema, proceso de industrialización creciente. No pensemos que nosotros vamos a llegar y vamos a producir, ya somos industrializados. No es fácil. Veamos el caso de China, por ejemplo. Para mí un parámetro de comparabilidad muy interesante es China. Por ejemplo, hoy día llegamos al gobierno, China, lo primero que hizo China, y ojo, eso fue en la década de los 70, que no se olviden de lo siguiente, de Deng Xiaoping, Mao. Nosotros hemos estudiado también a Mao en San Agustín, usted sabe cómo se llevaba todo eso. Entonces, Mao no lo podía haber ni dibujado a Deng Xiaoping porque supuestamente era el revisionista de esa época. De repente por acá también saben ustedes eso. Y en la década de los 70 lo mete a la cárcel inclusive. Muere Mao Zedong y después asciende a la presidencia Deng Xiaoping. ¿Qué hace Deng Xiaoping? Esa fue una cuestión. Mandó 100.000 estudiantes, porque China pues son más de 1.000 millones, imagínense, mandó 100.000 estudiantes a los mejores estudiantes, por supuesto, los mandó a las mejores universidades del mundo. Estados Unidos, por supuesto, Alemania, Francia, Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Para hacer la revolución que inicialmente la diseñó Mao Zedong como la gran revolución cultural, pero no llegó a ese nivel de transformación científica. Pero para eso los calificó. Revolvieron a China y comenzaron a fabricar, a utilizar y a comprarnos materias primas a todos los países. Pero para que se den cuenta, eso ha sido el 77-78. El proceso de aprendizaje de ellos, por lo menos unos 5 o 7 años en Estados Unidos, en las principales universidades del mundo. Pero después de eso entran a la fase de producción. Y le voy a poner un caso específico. Si ustedes han visto, entraron a la fase de producción, digamos, hasta en la década de los 70 en la década de los 90 ya producían para el mundo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes agarraban nosotros en Tacna teníamos bastante eso porque comienzan a llegar los productos chinos antes que en Lima. Entonces llegaban a fines de los 80, etcétera, pero lo interesante es que si agarraban un desarmador, ustedes le daban fuerza y parecía un chicle que se estaba doblando, ¿o no? ¿Es cierto o no es? Entonces ese es un proceso de transformación científica. O sea, los científicos de China no podían encontrar la cantidad de acero necesaria o las aleaciones correspondientes como los alemanes, por ejemplo, que en ese aspecto son los mejores del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que es necesario pasar durante muchas épocas. Entonces, necesitamos también incorporar a los mejores alumnos. Ese es una transformación educativa. No podemos tener estas universidades que tenemos aquí en el Perú, pues que abrió el chino y habló, pero ahorita el premio Nobel le van a dar, creo, a la cuña, pero por los chistes que hacen, ¿no? Entonces, eso no se trata de ser el más chistoso, ni no. Esa es una pregunta muy interesante la que ha hecho este compatriota. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué universidad? Muy buena.
Muy bien. Miren, yo siempre, con Jorge coincidimos en todo, pero obviamente en su campo él me enseña. Pero yo más o menos en la historia nos basamos. El milagro japonés no es después de la Segunda Guerra Mundial. El milagro japonés es en el siglo XIX, cuando hay una iniciativa y mandan a sus estudiantes al extranjero a capturar la técnica occidental. Es por eso que es potencia, ¿no? Y China ha hecho lo mismo, pero quizás 100 años después que el Japón. Son potencias ambos. Entonces, yo, como tengo que todos tenemos sentido común, yo acá le hago una pregunta a Jorge, y hoy día no creo que me la responda. Nosotros, según la estadística mundial, somos un país con mucha producción minera. En oro, AU, somos ahorita el tercer productor mundial, terceros. En plata, AG, somos el cuarto productor mundial. En cobre, CU, somos el segundo productor mundial. Y así les puedo sacar toda la tabla periódica de Mendeleev. Estamos siempre entre los 10 primeros en el mundo, en el top 10. Entonces, esta es una realidad. Tenemos una Pachamama bendita. Punto 1. Entonces, como tenemos sentido común, yo siempre me pregunto, ¿qué es la moneda? El sol, el sol, el sol. O el billete. Ya, ¿qué es el billete? ¿Qué es la moneda? ¿Qué es el sol? ¿Dónde se hacen esos papelitos que son monedas de 10, 20, 30? ¿Dónde hacen esos metalitos redondos que son nuestras monedas? ¿Dónde las hacen? Porque, ¿qué pasa? Sentido común. Se supone, si todo funcionara bien, que nosotros tenemos un Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva. Y se supone que ese Banco Central de Reserva tiene su sótano. Y se supone que en ese sótano está todo el respaldo de nuestras monedas de sol y nuestros billetes. O sea, teóricamente entiendo yo que si yo me voy con un billete de 20 soles, me puedo ir al BCR, tocar la puerta y que Julio Velarde salga y le digo, ¿sabes qué, Julio? Cámbiame este papel que dice 20 soles con mi oro o con mi plata, con su respaldo. Con su respaldo. Entonces, eso es lo que entiendo y entendemos todos. Entonces, pero resulta que a pesar de estar en los primeros puestos, nuestro respaldo no es el metal, no hay ni un grano de oro en el BCR. Nuestro respaldo depende del dólar. Hasta hace mucho tiempo, en una ciudad Bretton Woods, antes el respaldo del dólar era el oro. Después ya no, ahora es el papel. Y todas las monedas subdesarrolladas dependientes nos respaldamos ya no en el oro, sino en ese billete verde. Y todas nuestras reservas de oro no están en el Perú. No están en el Perú, están en Estados Unidos. En la Reserva Federal de Fort Knox. Es decir, si nosotros hacemos una revolución nacionalista, es muy posible que Estados Unidos nos cierre con nuestro oro, como lo ha hecho Inglaterra con Rusia, porque cuando la URSS se convirtió en Rusia, cayó, el tarao de Yeltsin mandó todo su oro a Inglaterra. Cuando sube un nacionalista como Putin, quiere recuperar el oro, Inglaterra lo ha cerrado. Y también ha pasado con Venezuela. A Venezuela lo han cerrado Estados Unidos y Londres con su oro. Entonces es un problema lo que tenemos. Ahora, ¿no? Entonces hay un término que se llama economía física. Yo creo que en algún momento, con sentido común, seguramente Jorge nos iluminará, pero nosotros vamos por eso, ¿no? A lo que voy, que nuestra moneda debe ser respaldada con nuestro metal. Eso es lo que deberíamos apuntar. Quizás nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, es posible, pero son intentos revolucionarios, son intentos nuestros. Entonces, a eso voy a la economía física. Bueno, disculpa por la interrupción. No, está bien. Juan, he dicho inicialmente, porque todos los días comenzamos por adelante, ahora vamos a comenzar por atrás. A ver, Juan, pregunta, Juan.
lo tuve en la plaza, también estuve en la plaza. A él no, casi lo linchan, a él no, ahí lo han respetado. Ya, una pregunta. Usted nos ha descrito cómo está funcionando el sistema capitalista. Incluso nos ha dicho que el superávit que hay debería repartirnos entre nosotros, no entre los funcionarios, burócratas. Pero hay una cosa, miren. ¿Cómo evitar en un eventual gobierno enocacerista que siga funcionando así el Estado? O sea, el sistema capitalista siga funcionando así. ¿Cómo evitar eso? Pero mira, haga de cuenta que esta es su casa de usted y se malogre el caño. Yo soy gasfitero y vengo, me contrata usted para arreglar su caño. Yo le digo 50 soles. Y usted dice, de acuerdo. Dame 25% de adelanto para yo arreglarte el caño de tu casa que se ha malogrado. Entonces usted me da 25 soles, yo voy a la ferretería, compro con 25 soles los materiales, vengo, lo arreglo, ahora dame los otros 25 soles. O sea, con tu plata le he arreglado. Igual hacen las... Usted le dice, mayor, a los inversionistas, alias los inversionistas, usted lo ha puesto ahí, 40 millones le da el Estado y ellos ponen 20 nomás. ¿Cómo evitar eso? Esta pregunta justamente nosotros nos hacíamos antes también. El problema es bastante serio, porque ahí entran las coimisiones, pues. Porque si yo te doy una concesión, tú tienes que poner tu plata. Lo que ha pasado con las rutas de Lima igual. Eso no han traído dinero fresco acá, pero han vendido las rutas, le dieron a Odebrecht. ¿Y cuál era más o menos a grandes rasgos? Yo te doy los peajes y tú construyes la carretera. No han hecho ni las carreteras, no han hecho nada. Sin embargo, cobran todos los días los peajes. Pero es que es corrupción, es eso. Y eso no es muy difícil de corregir. Si tienes un gobierno y accedes ahí no, eso no puede pasar en ningún lugar del mundo. Y lamentablemente, como no tienen las ideas claras, en este caso el gobierno local, que es el Pogorki que le dicen, simplemente pues se paran peleando con el gobierno, pero las salidas son muy claras. Un gobierno incluso debería participar el Ejecutivo, si esto ha sido inducidos por el propio Ejecutivo, quien creó las normas de esta naturaleza tan laxa, donde cada uno se lleva el billete que quiere, es el Poder Ejecutivo, y el Congreso que aceptó. Al Congreso, pues, si no tenemos también gente preparada, yo no creo que todos, es necesario tener una composición social de diferente naturaleza, que representen a las organizaciones de base, a los sectores populares, etcétera, pero también tienen que tener un grupo que más o menos tenga las ideas claras, muy, muy claras en ese sentido. Pero quiero llegar a lo siguiente simplemente. Ese tema, mi estimado Montoya, es pan comido para nosotros. Es muy fácil. No tienes por qué, el contratista te contrata y él tiene que poner su plata. Es la verdad del tema. Y bien lo ha resumido. Tú cuando vas a hacer un trabajo de carpintería, le das un adelanto de 10%, etcétera, o 20%, y te lo tiene. Si no, no te lo hace nunca. Pues lo que ha pasado, se ha dado 60%, 70%, y hasta la fecha no vemos las obras. Pero la plata está, según lo que dicen ellos, ahí está la plata, y no está, ya no hay nada. Y esa es la verdad. El problema lo podemos ver todos los días en los peajes, ¿no? A ver, el último, sí. Venga para acá. No, no, el que está atrás. No, el de atrás. Ya. Concreta la pregunta. Compañeros, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctora Carmen Huidobro. Soy también uno de los veteranos del Andovelazo. Aprovecho esta oportunidad para saludar al mayor Antao Rumala y aprovecho esta oportunidad que en este momento para hacer una pregunta al doctor respecto de estas materias primas. Nuestras materias primas tenemos suficiente, muy bien lo sabemos, hace unos momentos hizo un hincapié el mayor. Entonces, seguirá siendo prácticamente exportado, sabiendo que se debe dar, nosotros mismos debemos dar valor agregado a nuestras materias primas, doctor, lo cual quisiera usted sintetizar
doctor, y a la vez también hago presente, soy secretario general del Comité Distrital de Los Olivos. Y así que, doctor, nos pueda profundizar respecto a... Sí, dar valor agregado, porque si podemos ser posibles. Mire, el valor agregado es de que comienza. Por ejemplo, usted en este momento producimos trigo, lo transforma en pan o en harina, ya le da un valor agregado. La harina la transforma en pan, es otro valor agregado. Por eso que los precios son diferentes. Ahora, lo lógico es ir de manera progresiva. No podemos pensar de que mañana entramos y porque aquí entra Antauro ya mañana ya vamos a producir automóviles. Ni los chinos hoy, mire la calidad del producto chino, la misma gente. ¿Tú vas a comprar un auto chino o vas a el auto alemán, por decir? No, el auto alemán porque si tiene mejores capacidad adquisitiva, dices, ¿por qué? Porque el otro es de mejor calidad inmediatamente. Pero para llegar a ese nivel, por eso son estadios en los cuales tú progresivamente vas avanzando, no lo conquistas de un día al otro. Lo hemos resumido en el caso de China, por ejemplo, ¿no? E incluso hasta los focos chinos, los días se prendían un día, una semana no duraba y ¡pum! Se quemaba. Entonces, pero eso, por eso es que tenemos que tener gente bastante inteligente, ya creo lo resumió también Antauro, vamos a mandar a la gente al extranjero, traerá la tecnología y vamos avanzando. Pero eso no está, es lo mismo que está haciendo también en este caso Chile. No crean, Chile está avanzando, pero ¿a través de qué? Primero de su agricultura, comenzó a exportar bastante, ha recuperado mucho dinero, también a través del cobre, por ejemplo, de Chuquicamata, cobre nuestro, que nosotros también lo perdimos lamentablemente. Mira, ahorita en este momento, si Chuquicamata fuera nuestro, ahorita dominaríamos el escenario del cobre, y el cobre va a repuntar, su precio va a ser de repente 8 o 10 dólares hacia adelante. ¿Por qué? Porque se van a necesitar, los vehículos van a necesitar pues más alambre. Toda la tecnología va a necesitar más alambre. O sea, es un producto que va a subir más que la plata inclusive. Bueno, pero yendo al tema de fondo, es simplemente el valor agregado va desde el comienzo. Y nosotros a cada paso que demos en valor agregado va a ir subiendo. Va a ir subiendo y lógicamente en cada uno de esos procesos vamos a incrementar la mano de obra, vamos a incrementar también la tecnología de nuestra gente, va a requerir otra mano de obra, etcétera, etcétera, más calificada, más especializada, y finalmente llegaremos pues, después de 10 o de 15 años, comenzaremos a fabricar, como pasó con los chinos de repente, con desarmadores que se torcían, pero así es la tecnología, nadie te va a regalar la tecnología, porque para ellos es como su secreto de Estado. No te van a enseñar a fabricar la bomba atómica. Tú tienes que descubrirla poco a poco y es todo un proceso pues, natural, ¿no? Es lo mismo que pasó con Rusia, la Unión Soviética, cuando pasaron como 25 o 30 años para que tenga la bomba atómica y después ya Estados Unidos no le pudo hacer nada, no le pudo meter la mano. Es la verdad del tema. Muchas gracias. Bueno. Vamos a... Ya que vienen antes, por favor, y con esto terminamos, no estamos sobre la hora. Por eso, otra vez comenzamos por adelante, pero ahora comenzamos por atrás, ¿no? Muchas gracias, ante todo. Muy buenas noches, mi mayor, a ustedes, señores licenciados, y a los que están también presentes aquí. Sí, mi pregunta era referente a lo que usted ha expuesto, ¿no? Muy interesante el tema, seguramente para muchos. Usted habló de una burocracia estatal, pero yo me voy a la pregunta, ¿no? Usted ha relatado más que todo su experiencia a nivel congresal y eso es lo que a nosotros nos importa, como dice nuestro líder, formar cuadros, y dentro de los cuadros es de este grupo que va a salir. Y nosotros queremos saber si usted ha tenido esa experiencia, nos ha hablado de que la prensa oculta tanta información a los del pueblo, y usted como es congresista, durante su periodo corto o largo, ¿qué es lo que usted ha hecho contra esas leyes, contra esa corrupción, ¿no? 1, y 2, ¿qué hacer para que cuando nuestro líder esté en el poder, y seguramente de aquí, del grupo, va a salir también congresistas, ¿no? Va a salir funcionarios, o sea, con la experiencia que usted ha tenido, ¿qué
¿Qué es lo que nos puede usted sugerir, recomendar, atendiendo ya los 10 puntos del proyecto no nacionalista, ¿no? Porque dentro de ellos es, por ejemplo, el llegar a ser congresista va a ser un cargo ad honorem. Entonces, ¿qué hacer con la prensa? ¿Qué es lo que usted nos puede sugerir? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Y gracias a todos. Mire, en todos los congresos del mundo son 3 las funciones. O sea, en el Perú no han descubierto la pólvora que legislar. Todos los congresos del mundo legislan, fiscalizan y representan. La labor de representación es como en este caso, si fuera congresista, estoy haciendo la difusión correspondiente frente a ustedes que me preguntan, me interrumpen. Es un tema. Segundo tema, que para mí es el más importante, es la fiscalización. La gente le echa la culpa pues al Congreso, y un congresista que no fiscaliza no es congresista, pues. Es la verdad del tema, porque el congresista va más allá que la propia Contraloría. La propia Contraloría tiene la documentación, las facultades, todo ese, pero el congresista tiene el poder político que no tiene la Contraloría. Entonces, cuando tú intervienes al ministro, el ministro prácticamente se te arrodilla, en otros términos, y trata de llevarte a Palacio. Por eso es que los niños de que están hablando, y eso es cierto, te llevan a Palacio, te llevan a los mejores sitios, etcétera, etcétera, por que eso no lo hacen con los contralores, porque el contralor, su labor es específica. Lógicamente, más temor también tienen en este caso a la Contraloría, porque es el ente especializado en esa materia. Pero si el congresista tiene un conocimiento respecto a temas de investigación, se va a lucir en el Congreso, porque la gran mayoría, no es cierto, no conoce sobre estas materias. Lo que venimos a transmitirles es esas experiencias que hemos tenido, porque el congresista que no fiscaliza no es congresista, debería dejar de ser, porque él tiene un poder que va en representación del pueblo, va por encima. Yo recuerdo, le voy a poner un caso, que yo también no conocía bien el tema cuando llegamos. Vimos el caso de aquí el Hospital Arzobispo Loaiza. Nadie entraba a ese lugar, pero el Arzobispo Loaiza es un inmenso hospital, pero en el centro habían construido, bueno, sería muy largo explicarle, pero vamos al tema nomás de fondo directo. En el centro habían construido una clínica tipo Houston. ¿Para quién? Para Carlos Moreno. ¿Quién le había entregado eso? Carlos Moreno era asesor de PPK. Dentro de todo eso que parecía un pueblo joven, peor que un pueblo joven, tirados en el pasadizo, los enfermos, todo eso, pero tenías en el centro de eso, tenías tú esa clínica tipo Houston, donde hacían operaciones al riñón, bueno, una serie de operaciones especializadas donde cobraban su billete fuerte. Entonces nosotros cuando fuimos a ver, bueno, van en el hospital, ves todo mal, este hospital está hasta el perno, y no faltó por ahí un médico, que no se puede entrar por ahí, que esto, que el otro, y el otro también, hay hierros de Carlos Moreno. Entonces, no sé quién me pasó la voz, pero usted sí puede hacer esto, que el otro, usted. Y pedí ingresar a ese sitio. Y ahí me doy con la sorpresa. Mientras esto era un pueblo joven de último nivel, el de allá era una clínica, pues, la mejor que había en Lima, donde se hacían operaciones de alta cirugía. ¿Y quién la manejaba? Era Carlos Moreno, que era asesor de PPK, que después lo tuvieron que destituir, inclusive. Entonces fue esa es la labor que tiene un congresista. No entra ni el Contralor, porque el Contralor tiene que ir documentadamente, actúa, pues no, actúa, pero el congresista sí tiene la posibilidad de verificar, de entrar, puede entrar hasta el cuartel. O sea, yo he entrado, por ejemplo, a la Fuerza Armada, como está, en la punta. Tú puedes entrar, esa es la ventaja que tiene. Pero si vas simplemente porque también te invitan, y el comandante general de la Marina, me acuerdo, te hace tu reverencia y tú te sientes un congresista, pues sacas pecho y no haces nada, pues, porque te invitan y no pasa nada, no revisaste nada, pues. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la función. Si tienes un buen congresista, tienes una facultad que no la tiene nadie. Ojo, no la tiene nadie. Tú vas a nombre de la nación, a nombre del pueblo del Perú. Por eso necesitamos buenos congresistas. Ahora,
Podemos ser 50, 60, que hayan 4, 5, 10 que lleven la batuta, es más que suficiente, pero que tengan las cosas bien cuajadas, ¿no? O no, mi querido controlador. El congresista puede hacer cosas que no hace. Bueno, compatriotas, en verdad ha sido muy didáctica esta conferencia. Yo quiero hacer dos comentarios. Primero, con respecto a la transferencia de tecnología, nuestro destino como eterno exportador, país exportador de piedras, ¿no? Y también hemos mencionado, Jorge mencionó el milagro chino, más que todo con Deng Xiaoping cuando manda a sus estudiantes al extranjero a rescatar la tecnología occidental, más que todo. Y también el caso japonés, que fue un siglo antes. Yo les hago un comentario. Yo la otra vez estuve revisando la lista de premios Nobel de ciencias, ¿eh? No estoy hablando de literatura, porque por acá no me dice que Vargas Llosa, que es español, ¿no? En Chile tienen a Gabriela Mistral, a Neruda. Yo me he dado cuenta, y creo que todos los que hemos visto la relación, primero, si ustedes ven la relación de todos los premios Nobel desde que se fundó, todos son, le diré que me hago el trabajo hacer esa porcentualidad. 95% de los apellidos son anglosajones, alemanes, rusos, nada por el apellido. 5% son apellidos latinos. Y escasamente, pero no hay un solo premio Nobel latinoamericano en ciencias, agrofísica, química, matemáticas, lo que hace tecnología. Entonces, uno se da cuenta, pues, obviamente, pues, no tenemos disculpen la palabra, un puto premio Nobel en 150 años, explica muchas cosas. Entonces, es una situación grave. Ahora, segundo, tenemos que solucionar eso. Por supuesto que sí, como dice Jorge, todas las potencias son potencias porque son celosas de su tecnología. Pueden divulgar lo que ya se conoce, pero tienen sus secretos tecnológicos. Nosotros no sabemos nada de inteligencia artificial, no sabemos nada, solamente lo que leemos en el TikTok, esas cosas. Somos como unos chimpancés de circo, que no sabemos fabricar la bicicleta, pero sí podemos aprender a manejarla en el circo. Pero jamás tenemos idea cómo se hace tecnología de la bicicleta. A esta situación, ese país es el mundo subdesarrollado. Problema por resolver, nosotros. Ahora, el segundo punto que debo tocar. En verdad, yo creo, estoy convencido que vamos a tener un rol bastante honorable en las próximas elecciones. Estoy convencido que vamos a tener una bancada potente, fuerte. Vamos a tener una legión de alcaldes, regidores, gobernadores, no me cabe duda. Pero lo que me preocupa mucho es que sigamos con la mediocridad de hasta ahora. Congresistas que llegan, se emocionan, como los que hemos tenido del partido no cacerista, que nos han acompañado en el Andahuaylazo, han estado en las barricadas, han estado presos, llegan al Congreso y dan vergüenza, han tenido que ser expulsados. Entonces, si vamos a lograr la carga ya conmigo libre y vamos a tener ese tipo de gente, mejor nos quedamos a jugar fulbito todos los días. A eso voy, esa es mi preocupación. Entonces, está tan enmarañada la corrupción de que yo llego a la conclusión que tenemos que aplicar la fórmula de Alejandro Magno. Cuando vio el nudo gordiano, un nudo que no se podía desatar, agarró su espada y la cortó. Entonces, creo que llegamos a esa etapa en el Perú, de que ya la burocracia, las emboscadas burocráticas que conllevan a la corrupción, todas esas pendejadas, digámoslo así, están tan enmarañadas que es muy difícil sacarlas, es como un cáncer. Entonces ya se hace necesario el método de Alejandro Magno, la espada. Y para nosotros la espada es el artículo 307. El artículo 307 de la Constitución del 79. Porque repito, compatriotas, acá tenemos que meter electricidad al país. ¿Eso qué quiere decir? No es una perogrullada. Si no fusilamos gente del país, esto no anda. Esto no anda. Y ya vimos que Bolívar lo hizo, el decreto bolivariano, pena de muerte a todo aquel funcionario que robe el erario, el precio, el valor de 10 pesos. No sé cuánto era 10 pesos en 1824.
pero la idea estaba ahí y hubo fusilamientos de jueces también que se involucraban en la sentencia. Y en 6 meses se dio un milagro. Junín y Ayacucho. República libre, viva la lucha armada revolucionaria. Muchas gracias, compatriotas. Estamos por terminar la conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos el día lunes, tema mujer.